Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión el día de hoy con el tema Políticas Públicas y No Discriminación, la cual tiene como objetivo sensibilizar a personas servidoras públicas municipales sobre políticas públicas para la igualdad de oportunidades y medidas progresivas tendientes a cerrar las brechas de desigualdad que afectan a los grupos históricamente discriminados. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente el día de hoy, la licenciada Flor García Sánchez, subdirectora de Políticas Públicas. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestro mensaje y en este sentido me permito cederle la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Pues como acaba de decir nuestra moderadora, Leslie Rodríguez, es un gusto estar aquí con todos ustedes y particularmente porque para INAFED constituye motivo de celebración poder servir de enlace entre la Secretaría de Gobernación y CONAPRED, este Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en este que viene a ser el último encuentro, la última sesión, séptima y última de este año, con una institución que ha cosechado claros éxitos en su misión de contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país, llevando a cabo muchas acciones que tienen por objeto disminuir e eliminar cualquier forma de discriminación en beneficio de todo México, de toda la sociedad, porque en espacios donde uno no esperaría encontrar la presencia de estigmas y otros elementos de discriminación, de pronto se descubre que existe. Y si descuidamos nuestra conciencia, de pronto descubrimos que resabios de esa actitud todavía habitan dentro de nuestra conciencia. Se requiere estar alertas hasta que un día sea una cultura que ni se discuta y que nos permita vivir con más confianza y de hecho desenvolvernos con más soltura y felicidad en la vida. El tema del día de hoy, esta séptima sesión, es políticas públicas y no discriminación, que es lo que va a estar a cargo de la licenciada Flor García Sánchez, que es subdirectora precisamente de políticas públicas de CONAPRED. Aquí, en los temas, en las sesiones anteriores, se trataron diferentes temas. Digamos que tuvimos oportunidad de cubrir una agenda francamente amplia.
Primero, una introducción al lenguaje incluyente. Después, narrativas, imagínense ustedes, de odio y discriminación. Pero eso es lo que hay, ese es el sentimiento que hay atrás de muchas formas de discriminación y de exclusión. Luego, cultura de la no discriminación, proceso de quejas y prevención que tiene establecido CONAPRED, el tema que tiene que ver con racismo y la población indígena y afro-mexicana, y finalmente cultura laboral y no discriminación, que fue la última sesión anterior. Al concluir esta última del año, hago votos por dos cosas. Primero, que CONAPRED siga cosechando éxitos y segundo, que el año que viene nuestra cooperación sea tan fecunda como lo ha sido en 2023. Por la atención de ustedes, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto, daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la palabra a la licenciada Flor García para que comience con su ponencia. Adelante, por favor, licenciada. Haciendo lujo de descortesía, todavía quiero decir algo más. Pedirle a la licenciada Flor García que salude con mucho afecto y exprese un sincero agradecimiento a doña Claudia Olivia Morales Reza, que es la presidenta de CONAPRED, por el apoyo decidido que nos ha brindado desde un día en que la visitamos en su oficina y nos abrió las posibilidades de hacer lo que hoy hemos logrado. Se me había pasado, pero es muy importante. Ojalá esté a su alcance. Ahora sí, ya terminé. Gracias. Adelante, licenciada. Muchas gracias, coordinador. Sí, por parte de la presidenta del CONAPRED, pues extendemos y agradecemos la oportunidad de haber celebrado este curso que nos parece sumamente estratégico para realmente garantizar los derechos humanos sin discriminación en todo pues, el territorio nacional, ¿no? Y que eso no va a ser posible hasta que todos, todas y todes en nuestro ámbito de competencia lo hagamos propio, ¿no? No solamente en nuestro sentido como persona servidora pública, sino también una lucha personal, ¿no? Entonces, si yo le voy a extender este saludo y estamos seguras que vamos a continuar con esta vinculación para ir avanzando más y más, ¿no? Con el apoyo de todos y todas. Entonces, pues les agradecemos a todas las personas aquí interesadas en el curso y pues felicitarles también porque fueron varios momentos, ¿no? Y el hecho y el interés de que estén aquí acompañándonos, capacitándose sobre este tema tan importante, pues eso refleja esta vocación de cambio y de servicio. Entonces, voy a empezar la presentación compartiendo con la cual vamos a ir guiándonos en esta última sesión. Me parece sumamente importante que sea la última del curso porque al final va a ser una forma de poder ir sumando todos los temas que vieron en el curso para llegar ya justo a cómo es que diseñamos las políticas públicas, cómo es que vamos a hacer efectivo el derecho a la igualdad y la no discriminación. Para eso me voy a centrar en estos 3 puntos importantes, ¿no? El primero, pues, es básicamente qué entendemos por políticas públicas, ¿no? De manera muy general.
Después vamos a recapitular qué hemos aprendido o qué aprendimos sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación, para luego entonces poder llegar a las políticas públicas para la igualdad y la no discriminación, ¿no? Si tienen alguna duda, la pueden ir colocando en el chat, ¿no? Y al final vamos a abrir como una sesión de preguntas y respuestas. Solo para que todos y todas tengamos una base común. Sabemos, ¿no?, que ahorita cuando hablamos de políticas públicas, pues lo escuchamos en los medios, en las discusiones, ¿no? Pero, ¿qué son las políticas públicas, no? De manera, pues general, sabemos que Harold Ladwell, pues es el llamado padre de las políticas públicas, ¿no?, que publica este libro de Policy Science en 1951, en la cual establece las políticas públicas como una disciplina con un enfoque multidisciplinario para aplicar el conocimiento científico que guíe la acción pública, ¿no? Lo que quiere Laswell en realidad es aplicar esta racionalidad a la acción pública, para que así los gobiernos puedan cumplir sus objetivos y sus metas. Y eso lo vamos a lograr siempre utilizando las disciplinas con las que contamos en ese momento. Entonces, esto es muy importante porque al final es que los gobiernos logren sus objetivos, ¿no? En América Latina, ¿no?, sabemos que una de las personas que ha impulsado muchísimo la disciplina y el enfoque de políticas públicas, pues es Luis F. Aguilar, y una de las clásicas definiciones de qué es una política pública, pues es el gobierno en acción, ¿no? Por otro lado, también aquí pueden ustedes ver la definición de Mauricio Merino, que me parece muy pertinente, de decir, es la intervención deliberada del Estado para atender, resolver y enfrentar algún problema público bien definido, ¿no? Entonces, en realidad es cómo el gobierno, ¿no?, es esta disciplina, este método de análisis para lograr que los gobiernos podamos obtener los resultados para los que fuimos creados, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que planteamos como gobierno o en institución? ¿Qué es lo que queremos lograr? Entonces, hay como ciertos puntos convergentes que hay que tener siempre en cuenta al momento de analizar las políticas públicas. Uno, que siempre el objetivo va a ser solucionar algún problema público, que es una solución estructurada. ¿Esto de qué la diferencia? Pues que no es una acción aislada, ¿no? Una acción decidida de gobierno implica una estrategia, una suma de actividades para, ¿no?, que de manera conjunta logren el objetivo final, ¿no? Si es una acción aislada, entonces no se podría hablar de una política pública porque implica una decisión estructurada del gobierno. La tercera cuestión, pues, es que es una solución racional y lógica, ¿no? Y aquí tiene que ver con el problema público. Si nosotros analizamos cuál es el problema y cuáles son sus causas, las estrategias para atender el problema van a ser lógicas en función de las causas, ¿no? Y otro punto fundamental en el tema de políticas públicas es que esta intervención pública reconoce que hay actores públicos, privados y de la sociedad civil que van a ser beneficiados o afectados de cierta forma, ¿no? Y que eso al momento de iniciar o implementar nuestros programas y políticas siempre los tenemos que tener en cuenta en dos sentidos. En primero, que todos estos actores, sobre todo las personas y la sociedad civil, tienen el derecho de participar y co-crear, ¿no?, estas intervenciones públicas. Y otro, de que conozcamos desde un inicio quiénes van a estar a favor de nuestra política, porque al final van a ser nuestros actores y actoras estratégicos para poder implementarla y ejecutarla. Y aquí es donde está uno de los puntos que se vinculan muchísimo con los valores democráticos, ¿no? Por eso el derecho a la participación y que nos acerquemos con las personas es algo sumamente importante. También de manera, pues, general, uno de los aportes de la disciplina y del análisis de las políticas públicas es precisamente el ciclo de las políticas públicas, ¿no? Esto es una herramienta, ¿no?, teórico-conceptual, donde nos va diciendo cada una de las fases para poder implementar, diseñar una política pública.
¿no? Entonces vamos desde el inicio, que es identificar y la construcción del problema, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Para construir un problema público, se necesita identificarlo como un problema, ¿no? A lo que voy. Hay muchas situaciones en el mundo que existen, ¿no? Y eso no necesariamente se reconoce como un problema. Uno de los ejemplos que ya en este momento se nos hace como muy fácil detectar es, por ejemplo, la violencia que vivían las mujeres en el ámbito privado. Hace 40 años estaba totalmente normalizado y ni siquiera era un problema público, ¿no? O sea, era como natural, era parte de la vida, era algo que solo se resolvía en el ámbito privado, pero no fue hasta que los movimientos feministas lo posicionaron como un problema de decir, no, esto es un problema público que nos afecta a todos y todas y por lo tanto el gobierno, el Estado tiene que hacerse cargo y resolverlo. Eso es a lo que llamo yo la construcción, bueno, más bien la teoría lo reconoce como la construcción del problema, ¿no? Después, justo el segundo paso es establecerlo en la agenda pública, ¿no? Ya cuando en la sociedad se reconoce que es un problema importante y necesario por resolver, el siguiente pues es a partir de esta definición y aceptación de los gobiernos de que es necesario atenderlo, se generan estas decisiones, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿No? Aquí, por ejemplo, en nuestro tema, uno de los primeros reconocimientos de que el problema público de la discriminación es un problema nacional, pues es con la emisión de las leyes federales y estatales, porque ahí es cuando el Estado asume su responsabilidad y su forma de proponer combatir la discriminación desde diferentes vías, ¿no? Entonces, a partir de ahí y la emisión, por ejemplo, de los programas estatales y nacionales en contra de la discriminación. Y ya después, pues serían los pasos de la implementación de las acciones, la implementación de esa gran estrategia y finalmente la evaluación. Aquí suelo mencionarles rápidamente que este ciclo de políticas públicas nos sirve para analizar y estructurar nuestras intervenciones, pero que efectivamente en la realidad nunca vamos a ver de manera ideal que de esa forma se lleven a cabo las políticas, sino que más bien muchas veces, lo sabemos todos y todas, pues van corriendo de manera paralela, ¿no? Pero sí es sumamente útil para estructurar, para tener bien claro qué es lo que tenemos que hacer en cada una de las fases. Ahora, me voy a ir voy a regresar, ¿no? Esto es como lo conceptual sobre políticas públicas y vamos a regresar a recordar qué es el derecho a la igualdad y la no discriminación, ¿no? Como ustedes saben, es un derecho humano, ¿no? Y un parteaguas sumamente importante, pues fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que después de la guerra, pues es un acuerdo internacional, esta declaración, y el derecho a la igualdad y la no discriminación es un punto estratégico y fundamental en todo el marco normativo de derechos humanos internacional y nacional. ¿Por qué? Si ustedes pueden ver, el artículo primero habla, ese es el núcleo de los derechos humanos, ¿no? Todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Los derechos humanos protegen esa dignidad. Y ese es el artículo primero, la igualdad. Y el artículo segundo, de igual importancia, ahí plantea la no discriminación, ¿no? Todas las personas tienen los mismos derechos independientemente de cualquier condición. Y entonces, desde esa génesis, ¿no? Desde esta unión, es que la igualdad y la no discriminación es el derecho transversal, ¿no? Para todos los derechos, por eso se los colocaba ahí, de esa gran gama de derechos de civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, de medioambientales. La igualdad y no discriminación está de manera transversal en cada uno de ellos y aparte es un derecho específico. Suelo mencionarles para compartirles la importancia que tiene el derecho a la igualdad y no discriminación. Es un principio jus cogens. ¿Esto qué quiere decir en el ámbito internacional? Esto quiere decir que, por ejemplo, a pesar de que hay estados que no hayan ratificado alguna convención o tratado,
no importa que no lo hayan firmado, porque el principio jus cogens es aplicable independientemente hayas firmado o ratificado algún tratado. O sea, de esa es la importancia que tiene este derecho, ¿no? De tal forma, es el derecho a la igualdad y la no discriminación es de cumplimiento inmediato. O sea, los estados, los gobiernos federales, estatales y municipales no pueden poner alguna justificación para decidir violentarlo. En el momento en que le están violentando, no tienen que dejar de hacerlo. Y el derecho a la igualdad tiene dos componentes conceptuales importantes y que de ahí se distingue qué podemos hacer para garantizarlo. El más fácil, pues, es no discriminar, ¿no? No generar algún trato injusto y merecido a las personas a partir de los motivos prohibidos de discriminación o cualquier otro, ¿no? O la suma de muchos. Es, por ejemplo, antes, ¿no? Que existiera alguna normativa que dijera, en esta escuela no se va a aceptar a las personas con discapacidad, no pueden entrar. ¿Por qué? Porque sin justificar, ¿no? Sin decir nada, así es, de manera directa, no discrimina, ¿no? Entonces, como es inmerecido e injusta, no vamos a hacer todo para que, pues, no existan ese tipo de arbitrariedades. Ahora, el siguiente componente, ¿no? Este de no discriminar está muy alineado a entender la igualdad de manera formal. Que si bien la igualdad formal es importante, ese primer paso, aquí llamamos la igualdad formal. La igualdad formal es cuando nosotros incluimos en nuestra Constitución todos y todas somos iguales en dignidad y derechos, ¿no? Las mujeres y hombres, todas las personas tenemos los mismos derechos. Entonces ya está reconocida nuestra normativa. Y está bien, ese primer paso. Sin ese no podemos avanzar. Pero el siguiente componente está enfocado en generar condiciones de igualdad a los grupos discriminados, ¿no? Que ahí está enfocado ya al siguiente paso, que es la igualdad sustantiva. ¿Qué quiere decir? Pues que a veces, justo ahorita vamos a definir rápidamente qué es discriminación. A veces las leyes no discriminan de manera directa con este ejemplo que les ponía, ¿no? O sea, no vamos a atender a alguna persona con discapacidad o a los pueblos indígenas. Pero hay normas que de manera general parecen neutras, pero que en los resultados genera discriminación y amplía las brechas de desigualdad, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama discriminación indirecta, ¿no? Y ahí es donde siempre tenemos que tener nosotros como personas servidoras públicas siempre atentos y atentas y alertas de, a ver, esta decisión que yo estoy tomando, que es neutra, tiene por efecto resultado discriminador hacia algún grupo, ¿no? Por ejemplo, un programa enfocado en los pueblos indígenas, pero que simplemente se difunde en español y en internet, sabiendo que mucha población indígena vive en municipios que no tienen alta conectividad en internet, ¿no? Entonces, a ver, yo en mi programa, es más, les estoy haciendo un programa, ¿no? Pero si no lo hago de manera accesible o adecuada, ¿no? Pues nunca va a llegar el programa a quien tiene que llegar y de manera indirecta los estoy discriminando, ¿saben? A eso es a lo que hablamos cuando tiene por resultado, ¿no? Esta discriminación. Entonces, por eso es bien importante tener siempre estos lentes por cualquier decisión que tomemos, ¿no? Tener en cuenta este principio transversal de igualdad y no discriminación. Por lo tanto, ¿no? Hay que enfatizar que igualdad no es darle un trato homogéneo a las personas, sino reconocer esta desigualdad histórica y estructural que se les vulnera a algunas poblaciones para darles un enfoque diferenciado y adecuado, ¿no? Y ahí también es necesario implementar medidas y acciones afirmativas para que se cierren estas brechas de desigualdad, ¿no? Vuelvo al caso del programa. Si el programa no está en
traducido en diferentes lenguas, no es accesible para que las personas indígenas puedan acceder a él, eso es darle un enfoque diferenciado, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con la igualdad sustantiva? ¿Qué es la igualdad sustantiva? La igualdad sustantiva es la igualdad de hecho. O sea, que las personas vivan esa igualdad, que las personas vivan el derecho a la educación sin discriminación, ¿no? Es realmente cómo es que le estamos garantizando los derechos a las personas. Aquí nuestra ley federal plantea justo estas acciones necesarias para reducir las brechas de desigualdad a los grupos históricamente discriminados, ¿no? En este caso, lo que es más conocido, pues, son las acciones afirmativas, ¿no? Generalmente, nosotros sabemos, pues, se usan en el ámbito electoral y eso es lo que ha permitido para generar parlamentos donde las mujeres, por ejemplo, ya estamos en paridad en varios estados y a nivel federal, ¿no? En nivel federal, por ejemplo, ya hay acciones afirmativas para los pueblos indígenas, para las personas de la diversidad sexual, para las personas afromexicanas, ¿no? Para las personas con discapacidad, que si no existieran estas cuotas, no hubieran alcanzado ese espacio de representación. Entonces, las acciones afirmativas son medidas que generan ciertas cuotas, esa es una forma de implementarlas, pero su objetivo es reducir estas brechas de desigualdad. Por lo tanto, solo decir que la discriminación, ¿no? La discriminación estructural, que es a lo que nos enfrentamos, es histórica, reiterada, sistemática e impersonal, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que permea en todos los ámbitos sociales. La vivimos desde el ámbito más personal, que es la familia, ¿no? Las escuelas, las comunidades, los centros de salud, el ámbito laboral, el ámbito público, los medios, los deportes, la cultura, ¿no? Es histórica y reiterada porque a partir de esa histeriosidad es que nosotros compartimos estos prejuicios y estereotipos, ¿no? Que son estos la raíz y los que normalizan estas prácticas discriminatorias en contra de los grupos discriminados, ¿no? Y aquí sí quiero enfatizar que la igualdad y la no discriminación no es una cuestión de minorías, porque muchas veces se piensa de, sí, son para las 3 personas que están allí en la esquina, pero no. Cuando nos ponemos a analizar, pues en realidad la discriminación es uno de los principales problemas nacionales que afecta a toda la sociedad y a todas las personas, no es una cuestión de minorías. Digo, ya de entrada podremos decir que nosotras las mujeres somos más de la mitad de la población en México, ¿no? Y de entrada, pues sabemos que esta discriminación histórica a las que estamos sujetas, ¿no? En los diferentes ámbitos en los que nos desarrollamos está ahí en contra, pues, de nosotros como mujeres. Entonces, decir justo que no es una cuestión de minorías, que nos afecta a todos y todas, que en sí mismo es una relación social de subordinación frente a estas poblaciones que como sociedad definimos como pues de manera negativa o peyorativa, a partir de estos prejuicios y estereotipos que justifican las prácticas discriminatorias. Ahorita vamos a ir más adelante. ¿Qué son las prácticas discriminatorias? Pues van desde acciones que podríamos identificar como irrelevantes, ¿no? O sea, van desde cuestiones culturales como reírse de un chiste en que ridiculiza a la población de la diversidad sexual, ¿no? Que vemos, pues, ¿a quién afecta, no? Pero desde ahí es que vamos legitimando y normalizando esta violencia y discriminación hacia las poblaciones, que eso, por ejemplo, va avanzando y después, no sé, son violencia y burlas, por ejemplo, a las mujeres indígenas que van a, no sé, van a ser atendidas en su parto, ¿no?
o las mujeres que vivimos, pues, violencia obstétrica, ¿no? De que se burlan de las mujeres cuando están en el momento de parto, de, ay, pero no gritabas cuando lo hiciste, cosas así, ¿no? O sea, ya son culturalmente, ¿no? Y que va avanzando desde la cultura hasta prácticas discriminatorias que se encuentran en nuestro marco normativo, que se encuentran en nuestros procedimientos administrativos, que se encuentran en decisiones judiciales, ¿no? O sea, se va institucionalizando también ya de manera formal en las leyes, ¿no? Por ejemplo, los códigos que reconocían solo el matrimonio entre hombres y mujeres. Esa es una práctica discriminatoria que está en las leyes, ¿no? Y que va avanzando a cuestiones también, ¿no? Que ya se configuran delitos como los delitos de odio. Entonces, vamos que estas prácticas discriminatorias avanzan, ¿no? Y tienen diferente forma de expresarse y que su objetivo al final es vulnerar los derechos humanos de las personas, sobre todo de los grupos históricamente discriminados, y que tienen por efecto ampliar las desigualdades sociales en las que están. Por eso, no es casualidad que sean los mismos grupos quienes tengamos los indicadores, ¿no? Diferenciados, ¿no? O sea, no es casual que sean los mismos grupos, sino que esta discriminación estructural es que opera en todos los ámbitos sociales de manera tal que a los pueblos indígenas siempre se les niega su derecho a la educación, la salud, la alimentación. O sea, no es casual que a estas comunidades tengan menor acceso a estos derechos, ¿no? Y para eso está Coneval, ¿no? O sea, podemos consultar los datos de la pobreza multidimensional y decir por qué. Pero ahora sí, si aparte te pones más y dices y te enfocas solo en las mujeres indígenas, y ahí ves otra brecha, ¿no? Entonces te das cuenta que no es casual y que justo la discriminación es sistémica y opera, ¿no? Para que estos grupos siempre se encuentren abajo y se les nieguen sus derechos. Por eso nos gusta, me parece que es útil esta estructura de decir los prejuicios y estereotipos justifican estas prácticas discriminatorias que generan estas brechas de desigualdad. Y aquí solo un ejemplo rápido con las personas con discapacidad en el ámbito educativo. Existe este estereotipo de que las personas con discapacidad tienen un menor rendimiento escolar, ¿no? Los asociamos con personas que son tontas, no entienden, no son racionales, luego entonces no tiene caso que las lleven a la escuela, ¿no? Es ese prejuicio y a veces ese prejuicio es el que sustenta la práctica discriminatoria. ¿Cuál es la práctica? Bueno, según la encuesta nacional sobre discriminación reciente del año pasado, el 22.6% de personas con discapacidad declararon que se les negó su derecho a la educación de manera injustificada. El 22.6% se les negó el acceso a la educación, ¿no? ¿Y cuál es el resultado en la brecha? Bueno, pues a nivel nacional, solo el 3.1% de las personas no sabe leer y escribir. El 3.1%. Pero si nosotros solo nos enfocamos a las personas con discapacidad, esa brecha aumenta a un 20.9% de las personas con discapacidad. Entonces, ahí se ven los resultados, ¿no? Cómo esta práctica discriminatoria que les niega su derecho a la educación, ¿no? Amplía y recrudece esta brecha de desigualdad. Entonces, ahí está cómo es que opera la discriminación. Ahora, solo para recuperar y retomemos el derecho a la igualdad y la no discriminación, pues decirles que como es una de las piezas fundamentales de los derechos humanos, pues existe un marco robusto, normativo a nivel internacional que lo protege, ¿no? Aquí están los más importantes que ha ratificado pues el Estado mexicano y ya llegamos al marco normativo nacional, ¿no? Como ustedes saben, la reforma constitucional de derechos humanos del 2011 es fundacional, ¿no? Es sumamente importante porque uno reconoce todos los derechos de las personas, ¿no? Que estén reconocidos en nuestra Constitución de manera directa
pero también estos derechos, tratados internacionales que les coloqué al principio, ¿no? En realidad, esta reforma lo que hace es, ¿cuál es mi fin como Estado? Garantizar derechos humanos, ¿no? Y por eso expone de manera explícita, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. ¿Quiénes son todas las autoridades? Pues cualquier institución pública de nivel federal, estatal y municipal, cualquier poder público, cualquier institución autónoma, en el ámbito de sus competencias, su objetivo es promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ¿no? Y ahí justo se suma con la cláusula antidiscriminatoria, en la que prohíbe toda la discriminación por cualquier motivo. Entonces, nuestra obligación es garantizar los derechos humanos sin discriminación, ¿no? Porque esa es una parte fundamental de nuestro quehacer público. Y ahí, pues justo se ve reforzado con la ley federal, ¿no? Para prevenir y eliminar la discriminación, pero también con las leyes locales, ¿no? Porque ahí es como vamos adecuando el marco normativo en función de nuestra especificidad como estados. Entonces vemos que existe un marco normativo robusto de protección, ¿no? Que nos guía qué tenemos que hacer, ¿no? Y aquí solo quiero enfatizar ¿cuáles son qué significan estas obligaciones estatales sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación? Que como decíamos, o sea, como Estado mexicano, esto quiere decir todas las instituciones, la federación, los gobiernos estatales y municipales, estamos obligados a elaborar políticas públicas para hacer efectivos los derechos humanos sin discriminación, sobre todo a las poblaciones históricamente discriminadas. ¿Qué implica la obligación de respetar? Bueno, respetar está asociada con no hacer, ¿no? Por ejemplo, esta normativa que dice, no permito la entrada a la escuela a las personas de la diversidad sexual, ahí, al hacer esa normativa, está discriminando. Entonces, por eso se tiene que eliminar esa restricción del acceso de manera injusta. Eso es respetar, ¿no? No colocar obstáculos innecesarios que tengan por resultado que las personas no ejerzan sus derechos de manera equitativa. Ahora, la obligación estatal de proteger tiene que ver con generar cuestiones preventivas. En esta ocasión, por ejemplo, a nivel federal, pues es la creación de CONAPRED. En nivel estatal es la creación de estas comisiones estatales precisamente para vigilar que exista un mecanismo en el cual las personas cuando sientan que se le fueron vulnerados o fueron víctimas de discriminación tengan a dónde acudir para que se les atienda y se les repare esta vulneración del derecho a igualdad y no discriminación, ¿no? Y entonces aquí también por eso son estos mecanismos que sancionan la discriminación. Tiene que haber un mecanismo sancionador en todos los niveles para que las personas puedan vincularse a este mecanismo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la obligación de garantizar? La obligación de garantizar tiene que ver con la acción positiva del Estado o de los gobiernos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que se le garantice el derecho a la educación sin discriminación a las personas con discapacidad? Ah, bueno, pues tengo que capacitar a mi personal, tengo que hacer que mis escuelas sean accesibles para todas las discapacidades, tengo que comprar materiales adecuados en braille. Eso es garantizar. ¿Cómo hacemos para que esos derechos sean efectivos? Y el tema de la promoción, ¿no? La obligación estatal de promover es cómo difundimos. Aquí tiene una doble propuesta, una doble vía. Es cómo le hacemos de su conocimiento a las personas que tienen derechos y es su derecho a ejercerlos pensando en su empoderamiento, ¿no? Por eso se difunde y se dice, tú tienes derecho, ejércelo, ¿no? Y tiene también que ver con el cambio cultural. Porque decíamos, si toda la discriminación estructural se sustenta en los estereotipos y prejuicios, ¿cómo vamos a combatir esos estereotipos? ¿No? Ahora, si teniendo esta base conceptual,
pues aquí están como ciertas ideas que se han manejado en la presentación que son fundamentales. La primera es que pues, la discriminación estructural es un obstáculo para la igualdad y que el Estado está obligado, ¿no? ¿Y quién es el Estado? Pues todos los niveles de gobierno, todas las instituciones públicas, ¿no? Están obligadas pues a garantizar los derechos humanos sin discriminación, que es un problema que nos afecta a todos y todes, no es una cuestión de minorías, y que justo estamos obligados a generar estas intervenciones públicas para resolver el problema de la discriminación, ¿no? Ahora, ¿cómo es que entendemos las políticas públicas para la igualdad y la no discriminación? En primer lugar, una de las piezas fundamentales es que está en consonancia precisamente, o cómo es que se manifiesta la reforma constitucional del 2011 sobre derechos humanos, es reconocer a las personas como personas titulares de derechos. ¿Y esto qué quiere decir? Cada vez que planeemos, cada vez que tomemos una decisión pública, es colocar a las personas en el centro de las políticas. Siempre las personas tienen que estar en el centro de cualquier decisión pública, ¿no? Porque ahí es donde les estamos reconociendo su calidad de titulares de derechos. O sea, no es que el Estado, ¿no? Que está peleado totalmente con esta visión asistencialista de los gobiernos o pasiva, ¿no? De, ay, yo gobierno te voy a dar, porque soy muy buena persona, un apoyo para que hagas esto, porque soy muy bueno, te lo voy a dar. No, al contrario, el gobierno, su fin último es garantizar derechos humanos, ¿no? Entonces, es mi trabajo hacer esto para garantizar a ti el derecho humano a la educación, a la salud, al agua, a la vivienda, a la igualdad y la no discriminación, ¿no? Y esto cambia totalmente la visión de cómo es que generamos intervenciones públicas, ¿no? Porque generalmente colocamos, antes, ¿no? Con esta visión asistencialista, pues colocamos a las personas de manera pasiva, como si fueran un objeto, como yo voy a hacerte el favor. Y no, esta palabra, por ejemplo, de beneficiarios, no es, refleja esa visión pasiva, ¿no? Acá se recomienda utilizar participantes, destinatarios, cuestiones que evidencien esta participación de las personas en las políticas públicas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de las políticas públicas para la igualdad y la no discriminación? Como les decía, su objetivo es proteger, promover, respetar y garantizar el derecho a la igualdad para todas las personas, con énfasis en los grupos discriminados, ¿no? Y ahí justo el problema público a resolver es garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación y todo lo que ello implica, ¿no? Y el tercer punto importante es que esta intervención pública sistemática apunta a la transformación de las causas estructurales de la discriminación para reducir estas brechas de desigualdad en la que están pues, los grupos discriminados, ¿no? Y para ello hace uso de las medidas para la igualdad, ¿no? Que son las acciones afirmativas, las medidas de inclusión y las medidas de nivelación. Entonces, esto es como lo que tiene que contener una política pública para la igualdad y la no discriminación. Ahora bien, algo que es sumamente importante, que existen principios transversales que deben ser aplicados, ¿se acuerdan de todo este ciclo de políticas públicas, no? Desde el diseño, construir el problema, que se acepte que es un problema público, se propongan formas de resolverlo, siempre en cada una de las fases tiene que tener estos principios transversales en los que vamos ahorita a exponer. También algo que quiero que quede muy claro es que la política pública para la igualdad y la no discriminación, por definición, tiene que contener el enfoque de derechos humanos. O sea, tenemos que tener el enfoque de derechos humanos porque si no, no va a ser una política para la igualdad y la no discriminación, ¿no? Entonces, este es el reflejo precisamente de la inclusión del enfoque de derechos humanos. ¿Cuáles estos principios que en cada una de las fases que hagamos de nuestra intervención
tiene que verse reflejada. La primera es la protección reforzada a los grupos en situación de discriminación, ¿no? Siempre tenemos que ver, ahorita lo vamos a ver rápidamente en las recomendaciones por fase, ¿no? ¿Quiénes son estos grupos históricamente discriminados? Y aquí, quienes estamos a nivel municipal, ¿no? Pues saben que es diverso, de eso se trata la política pública de manera articulada entre la federación, los estados y los municipios, porque al final son quienes ustedes al momento de hacer sus diagnósticos saben cuáles son los grupos, en dónde están estos grupos, cómo es que, cuáles son los resultados en nuestro territorio, porque es muy distinto, ¿no? Cómo es que se viven, por ejemplo, en los municipios que están en la frontera, ¿no? Que tienen una dinámica totalmente diferente a, no sé, quienes están más en los ámbitos rurales o quienes están en los ámbitos, pues, urbanos. Entonces, justo creo que una de las riquezas que ustedes tienen en el ámbito local es poder focalizar y enfatizar cuáles son mis características en nuestros municipios para poder diseñar intervenciones estratégicas, ¿no? ¿Cuál es la otra principio transversal? Pues que en todas nuestras decisiones siempre tengamos o apliquemos el enfoque de género, intercultural e inclusivo. ¿Y qué es esto? Bueno, así ustedes recordarán esto de las gafas moradas de la perspectiva de género, ¿no? Cada decisión que tomes, siempre te tienes que poner tus gafas para ver, primero, cómo afecta esto entre hombres y mujeres. ¿Hay distinción? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué grado? ¿No? La intercultural. A ver, ¿cómo afecta esto a los personas y pueblos indígenas, a las personas afro? ¿No? ¿Hay alguna barrera que yo estoy estableciendo que va a impedir que los pueblos indígenas puedan participar en mi programa, por ejemplo, ¿no? Inclusivo, pues ver qué de los otros grupos estoy colocando o no, o de qué manera les afecta. Ese es el enfoque diferenciado, ¿no? Eso también implica siempre pensar en la accesibilidad. ¿Qué es la accesibilidad? Aparte de que es un derecho y un principio, ¿no? Es desde la más usual, que es la accesibilidad física, ¿no? A veces no decimos, yo como institución, yo no discrimino a las personas con discapacidad, pero no coloco una rampa, pero no coloco estas guías para que las personas con debilidad visual puedan moverse de manera autónoma, ¿no? Pero no coloco, por ejemplo, en mi atención ciudadana, no tengo personal capacitado para hablar el lenguaje de señas. Entonces, eso, a la accesibilidad va desde lo físico hasta el trato, ¿no? También es geográfica. Por ejemplo, ¿por qué todas las unidades médicas a veces están muy lejos de centros de población, ¿no? Y entonces eso hace que se les discrimine a estos municipios en donde no hay un centro de salud cerca, ¿no? De igual forma también es la accesibilidad económica. Siempre hay que pensar justo que este motivo de condición socioeconómica no sea una barrera que le impida a las personas garantizar sus derechos, ¿no? Y otro de los principios transversales, pues es justo la participación social en todas las fases de la política, que tiene justo, está muy unido, por eso les digo, algo que siempre hay que grabarnos en la cabeza es poner a las personas en el centro de las políticas y de nuestras intervenciones, ¿no? Como son titulares de derecho, luego entonces tienen derecho a participar en ellas en todo el ciclo de la política, ¿no? De esa forma, pues es un círculo positivo. ¿Por qué? Porque al final, está unido con el siguiente punto. Al final son las personas quienes saben por qué no pudieron entrar a ese programa. Bueno, ¿no? O por ejemplo, las cuestiones de los horarios. Hay programas enfocados a las mujeres y usualmente las mujeres son quienes están dedicadas al cuidado de los hijos. Y luego los horarios que ponemos nosotros como gobierno, pues son del cuidado o del trabajo,
muchas mujeres no pueden acercarse porque están cuidando a sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, un enfoque diferenciado es colocar horarios flexibles o maneras que pueda hacer que las personas realmente puedan acceder a los programas e intervenciones, ¿no? Otro principio transversal, pues, es la generación de información desagregada por grupos en situación de discriminación. ¿Esto qué nos va a ayudar? Uno, a mejorar nuestras intervenciones públicas. O sea, si decimos que las políticas públicas están diseñadas o su objetivo es utilizar el conocimiento que tenemos para realmente ser efectivos y eficientes y disminuir las causas de la discriminación, pues ¿cómo lo vamos a diseñar si no tenemos la información necesaria? ¿No? Por eso es bien importante generar información para el diseño y posteriormente la evaluación de nuestra política pública, ¿no? Por ejemplo, a veces nosotros colocamos estos indicadores y decimos, bueno, mi meta es dar 500 becas, ¿no? Y al final del año decimos, wow, sí cumplí mis 500 becas. Pero cuando mi objetivo es cerrar las brechas de desigualdad, ¿no? En el ámbito educativo. Pero ya cuando lo desagregas por sexo, ¿no? Por pertinencia étnica, etcétera, te das cuenta, no sé, que de esas 500, 400 fueron para hombres y 100 para mujeres. Entonces estás diciendo, aquí algo pasó, evidentemente algo pasó porque no refleja ni siquiera la composición de la población, ¿no? Pero solo es hasta que vas desagregando y te vas colocando estas gafas de poder ver de qué manera este problema le afecta de manera diferenciada a estos colectivos. Es de que te das cuenta de, bueno, puedo generar mi intervención general, pero también tengo que generar algo específico para esta población porque no me está llegando por A, B, C y D, ¿no? Y es mi responsabilidad que sea accesible para todas las personas, ¿no? De la misma forma, el siguiente principio, pues, es la transparencia y la rendición de cuentas. Que si bien tenemos un marco normativo progresivo, ¿no? Donde están nuestros institutos de transparencia para que las personas puedan, pues, solicitar la información que les parezca pertinente, necesaria. Aquí más bien el principio básico es la transparencia proactiva, ¿no? Entonces yo no me voy a esperar a que me pregunten en una solicitud de información, sino que yo voy a informar de manera proactiva y de manera accesible cómo está llevando esta política pública, ¿no? Desde cuáles fueron mis resultados de mi participación en el diseño del programa, ¿no? ¿Cómo le hacemos del conocimiento a las personas de manera accesible cómo van nuestros programas, ¿no? ¿Cómo va la implementación? Y que va más allá de publicar un informe en nuestras páginas de internet, que se haga, está bien, ese es un primer paso, ¿no? Pero también es explicarles de manera accesible, ¿no? Una infografía muy concreta, muy sintética, panfletos, carteles, es acercar la información a las personas, ¿no? Y de manera adecuada, digo, si nuestro programa también está enfocado a los pueblos indígenas, pues obviamente tienen que estar en sus lenguas, ¿no? Para las personas con discapacidad tienen que estar en formatos accesibles para que las personas puedan leerlo, ¿no? Y consultarlo de manera, en el momento en que deseen. Y el último principio transversal es que se debe incluir siempre un mecanismo de reclamo o de queja. ¿Por qué? Si las personas son sujetas de derecho, puede existir que exista algún acto que se les vulnere su derecho, ¿no? Luego, entonces, es mi responsabilidad estatal generar algún mecanismo para que se resuelva. Siempre tiene que haber esta cuestión de mecanismo de reclamo o de queja. Aquí les coloco un poco cómo es una política pública con el enfoque de derechos humanos, ¿no? Y per se antidiscriminatorio. Este esquema lo propone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice, por ejemplo, ¿cómo es que vamos a identificar el problema público, ¿no? Con esta perspectiva de derechos humanos. Y ahorita vamos a regresar, pero ahora ya vamos a ir a una cuestión de cuáles son estas recomendaciones generales
para el diseño e implementación de políticas para la igualdad y la no discriminación. Bueno, pues se proponen programas locales para la igualdad y la no discriminación. ¿Por qué? Porque son útiles para estructurar la acción pública. Al final son programas que articulan cada una de las áreas de los gobiernos y puede ser los gobiernos municipales, estatales y locales, porque todos y todas tenemos esta responsabilidad de hacer efectiva la igualdad y la no discriminación, ¿no? Y es que al momento de poder diseñar un programa, nos da la oportunidad perfecta de generar un diagnóstico, de ver cómo está nuestro municipio en cuestión de estos problemas, cómo es que están las mujeres, cómo está la niñez en nuestro municipio, cuáles son los derechos que les han vulnerado, ¿no? El programa tiene que estar alineado con la programación estatal, pero también nacional, ¿no? Tiene que ir homologado, como les decía, tiene que estar coordinado e implementado de manera interinstitucional, ¿no? Con todas las áreas del municipio, tiene que estar vinculado con este programa porque es transversal, ¿no? Lo que les decía, ahí se refleja. Si el derecho a la igualdad y la no discriminación es un principio transversal, por lo tanto, toca cada área de gobierno, tiene que ver con la igualdad y la no discriminación. Tiene que ser participativo en todos sus procesos y tiene que ser coherente con los compromisos internacionales. Y aquí es muy importante que nosotros, ¿no? Todas y todes, pues en el ámbito de nuestra competencia o atribución, conozcamos qué significa, por ejemplo, el derecho a la vivienda, ¿no? O sea, si trabajo en un instituto local de vivienda, ¿qué significa el derecho a la vivienda? ¿Cómo sé qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y aquí es muy importante porque, a ver, recapitulemos. Si las políticas públicas son intervenciones para tener eficiencia y cumplir los objetivos del gobierno, así, cuando le incluimos el enfoque de derechos humanos y el enfoque antidiscriminatorio, ahí se suma de vamos nosotros como política pública a garantizar derechos humanos. Entonces, de manera eficiente, ¿no? Y eficaz. Y entonces cuando le sumamos la cuestión de los derechos humanos y antidiscriminatoria, nos está dando una base conceptual y de contenido, porque no es solo como las becas, voy a dar becas per se, sino voy a dar becas como un instrumento para garantizar el derecho a la educación, ¿no? Y justo cómo es el derecho a la educación, cómo es el derecho a la vivienda, bueno, luego entonces ahí nuestra responsabilidad es irnos a los compromisos internacionales, porque ahí está reconocido el derecho, pero también los comités especializados generan recomendaciones u observaciones generales donde dice, a ver, el derecho a la educación, por ejemplo, el derecho a la salud está vinculado al derecho a la educación, a la vivienda, al agua, ¿no? Tiene que tener estas características, se le tiene que dar prioridad a B, y C y D. Entonces, ¿no? Cada decisión que la Comisión, la Corte Interamericana decide sobre algún derecho nos da luz de qué es lo que significa el derecho en particular, ¿no? Y cómo una ruta para llegar a garantizarlo. Por eso es muy importante, pues, acercarnos a estos contenidos para que luego entonces se vea reflejado en nuestros programas de esta forma, de esta ruta, vamos a garantizar los derechos sin discriminación. Ahora, de manera muy rápida, pues les voy a compartir algunos bullets sobre cómo es aplicar estos principios transversales de los que hablábamos, las recomendaciones para la política pública para la igualdad y la no discriminación, ¿no? ¿Cómo empezaríamos en nuestros niveles de intervención locales? Bueno, pues se recomienda que las autoridades responsables de la política antidiscriminatoria pues vayan visibilizando los temas locales sobre el tema de la igualdad y la no discriminación, ¿no? ¿Y de dónde podemos obtener esa información? Bueno, pues desde consultar. Una de las primeras pasos es, a ver, aquí en mi municipio hay quejas sobre discriminación, hay quejas
Algo importante que seguramente lo vieron al momento en que les expusieron el tema del mecanismo de quejas por discriminación, es que el derecho a la igualdad y la no discriminación puede ser vulnerado por el ámbito público, ¿no? Por personas servidoras públicas, pero también por privados, ¿no? Por las empresas, y eso es muy importante siempre mantenerlo cuando diseñamos nuestra política pública para la igualdad y la no discriminación, ¿no? Entonces, ¿de dónde vamos a saber cómo vamos a generar nuestro diagnóstico? Bueno, por estas grandes quejas de discriminación que se han manifestado en nuestro municipio, las recomendaciones internacionales, las movilizaciones, ¿no? Ahí tiene que ver mucho que ver como cuáles son las organizaciones que son pugnando por garantizar los derechos sin discriminación, quiénes son, por qué, cuáles son los temas, en las estadísticas nacionales, cómo está compuesto nuestro municipio, ¿no? Desde ahí, desde ver cómo, por qué y cómo están, ¿no? Y justo para el diseño eso nos va a ayudar para poder estructurar el problema público de la discriminación a nivel local, ¿no? Y poder identificar claramente cuáles son estas causas que con evidencia científica podamos nosotras identificar y posteriormente diseñar una estrategia articulada, ¿no? Ya en el tema del diseño es importante justo, por ejemplo, retomar los datos de la encuesta nacional sobre discriminación, ¿no? Ahí hay ciertos parámetros importantes que nos dan los indicadores de Coneval. Los indicadores de Coneval ya están algunas veces desagregados por sexo, edad, pertenencia étnica, personas con discapacidad. Entonces, de ahí también pueden ustedes consultarles. Y justo en el diseño, por ejemplo, se propone que se generen foros participativos con las personas, ¿no? Y con los grupos históricamente discriminados para poder conocer sus vivencias y también retomar sus propuestas, porque justo muchas veces quienes se nos vulneran los derechos, pues sabemos por qué, cómo, ¿no? Y qué se podría hacer. Entonces, parte de esta política pública, pues es acercarnos con las personas, ¿no? Entonces, a partir de consolidar nuestro diagnóstico, a partir de la información y de la participación de las personas, pues a partir de ahí nosotros vamos a decir, tenemos esta causa sobre la discriminación, ¿no? Los estereotipos en contra de las personas de la diversidad sexual. ¿Cómo lo vamos a combatir? ¿Cómo lo vamos a reducir esos prejuicios y estereotipos? Bueno, no sé, puede ser que a partir de mis atribuciones puedo implementar, no sé, capacitaciones al personal docente, ¿no? O voy a generar campañas, o voy a generar algo que de manera específica atienda a esa causa, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho, pues ahí se recomienda hacer un análisis de viabilidad en función de nuestras atribuciones, ¿no? Y también ahí es cuando se ven las restricciones, hasta dónde podemos llegar, pero también ahí es donde retomamos este análisis de actores y actoras y poder decir, a ver, si nos aliamos con esta organización, ¿no? Que nos apoya en capacitar a los centros educativos, ¿no? Porque ahí es donde tenemos también que hacer uso de nosotros y nosotras, pues de los actores estratégicos aliados, ¿no? Sobre la igualdad y la no discriminación. Y entonces, ahí el punto aquí es ser innovadores, innovadoras, creativas, ¿no? ¿De qué forma nosotros con nuestras atribuciones podremos lograr lo que nos está proponiendo, ¿no? Y ya para la cuestión de la implementación, pues se recomienda generar un comité de alto nivel para la coordinación interinstitucional, ¿no? Al final, en esta fase de la implementación es a veces lo más difícil, porque una cosa es lo que diseñamos, lo que al final se publica, y después ya enfrentarnos a la operación institucional a veces es complicado. Entonces, lo que se propone es generar un mecanismo que sea institucional,
¿Esto qué quiere decir? Que sea permanente, que se articule, que genere las sinergias suficientes para que de manera colectiva se logre cumplir los objetivos de este programa. Y en ese también, justo en la implementación, pues nunca perder de vista pues la participación de las personas, ¿no? Y así como siempre mantener el acompañamiento técnico y permanente especializado en la no discriminación, porque al final a veces es complicado decir, bueno, yo trabajo en transportes, ¿cómo aplico el principio antidiscriminatorio aquí en mi quehacer, no? O sea, no sé cómo lo debería de hacer y justo pues estas instancias locales, CONAPRED, pues estamos para eso, para poder de manera colectiva identificar estos estándares internacionales, decir, bueno, una de las formas es esta, ¿no? Entonces, aquí es un aprendizaje continuo desde quien opera la política, desde el ente especializado en no discriminación, pero justo para que de manera colectiva pues logremos el objetivo. Ya en la última fase, que es de seguimiento y evaluación, pues aquí el punto es darle un puntual seguimiento al programa, ¿no? A partir del cumplimiento de las metas, y estos pueden ser desde cuestiones cualitativas y cuantitativas a partir de los indicadores, ¿no? Esa es una propuesta. Y así como les comentaba lo de las becas, ¿no? Que es un indicador, aquí los indicadores también tienen que ser construidos con esta perspectiva de derechos y antidiscriminatoria, porque justo, o sea, no es solo un indicador que nos dé el número total de becas, sino es a ver a quién se las diste, por qué se las diste de manera eficiente o no, de manera adecuada o no, y existe una metodología en el ámbito internacional para incluir la construcción de estos indicadores. CONAPRED también tiene una que la van a poder consultar en el CINDIS, pero justo parte de esta reflexión de cómo es que voy a medir el derecho a la educación, ¿no? Y entonces la Comisión Interamericana tiene una metodología para construir indicadores con perspectiva de derechos para poder medir de manera eficiente el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. ¿En qué nos tenemos que fijar? Porque justo sin esa información, pues no vamos a poder evaluar de manera eficiente nuestra política y no vamos a poder diseñar la próxima de una manera más eficiente, ¿no? Entonces aquí sí es importante conocer esas metodologías, ¿no? Que nos dan luz para poder evaluar de manera correcta, ¿no? Y justo también en esta fase, pues es importante incluir a la sociedad y a las personas para evaluar la política, ¿no? Al final son las personas destinatarias de nuestra política quienes nos van a decir si existe un cambio o no, o en qué le mejorarían, o en qué. Por eso el tema de la participación es muy importante porque al final son las personas quienes le van dando a los gobiernos información privilegiada, ¿no? O a veces soluciones que a veces, desde nuestro ámbito no vemos, ¿no? Que se podrían resolver. Entonces, siempre mantener un diálogo fructífero con la sociedad, con las personas destinatarias y con las organizaciones es útil y vital para este tipo de políticas. Y pues finalmente, por ejemplo, en la cuestión de la evaluación y del seguimiento, pues ahí la idea es informar los resultados de ese seguimiento y de esa evaluación de manera accesible a las personas de cuáles fueron nuestros resultados de esta política pública. De manera sencilla y clara, por ejemplo, sí es útil publicar el informe de evaluación, ¿no? Los monstruotes de 500 hojas de un estudio cualitativo que es robusto y bla, 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 está bien. Pero además tenemos que generar acciones de información adecuada, carteles, publicaciones en internet que dé de manera muy sintética en 4 bullets. Estos fueron los resultados, esto es lo que nos falta mejorar, vamos a hacer A, B, C y D, ¿no? O sea, ahí es cuando estamos hablando de información accesible para las personas, ¿no? En formatos
pues accesibles para las personas con discapacidad, en las lenguas indígenas que se hablen en nuestro municipio. Siempre hay que pensar de esa forma porque ahí es cuando realmente estamos pensando y colocando a las personas en el centro de nuestra intervención, ¿no? Y solo para compartirles, pues en el ámbito federal está el Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación, que es el PRONAIM, parte de la Planeación Nacional y deriva del Plan Nacional de Desarrollo. Y este programa estuvo diseñado de esta forma, ¿no? ¿Y cuál es su objetivo? Pues desmantelar las prácticas discriminatorias institucionalizadas en los 6 ámbitos centrales de la vida, ¿no? Salud, educación, trabajo, seguridad social, justicia, articulación con otros poderes, los privados, los medios de comunicación, para cumplir el objetivo para que nadie se quede atrás y nadie se quede afuera, ¿no? Entonces, les invito a que puedan consultarlo para que les dé una idea de cuál es el modelo de intervención del programa, los diagnósticos, las acciones puntuales, ¿no? Que si bien justo lo que se busca es que sea una política pública articulada entre el PRONAIM, los programas estatales de no discriminación y los programas municipales, porque solo de esa forma en el que todos los programas estén articulados y enfocados, vamos a poder lograr desmantelar la discriminación estructural, ¿no? Entonces, ahí se los dejo y pues finalmente también decirles que el Consejo cuenta pues con ciertas herramientas que nos parece importante conozcan y que están a su disposición en el Sistema Nacional sobre Discriminación, que es el CINDIS. Ahí ustedes podrán consultar las encuestas nacionales y los estudios publicados por el Consejo. Digo, por la importancia que tiene, pues hasta ahora ya está la encuesta nacional sobre discriminación, la más reciente, la 2022. En breve vamos a publicar ya los resultados, el prontuario. Esta encuesta es importante porque va a tener una representatividad estatal para ciertas cosas, ¿no? Pero les puede servir como un panorama general a partir de lo local y ahí poder ir identificando estos focos rojos, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, alrededor del 30% de personas en esta encuesta señaló que se le vulneró su derecho a la salud de manera, eh, pues sí, por discriminación, ¿no? Y 30% pues ya es mucho a nivel nacional. Pero cuando lo filtras por grupo, porque eso es lo que te permite la encuesta, ¿no? Te das cuenta que las mujeres indígenas reportaron alrededor del 45% que les negaron su derecho a la salud. Y a las mujeres adultas mayores, ¿no? Y entonces ahí es cuando dices, pues yo tengo que hacer algo para resolver eso, porque es el foco más rojo y tengo que atender, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y ahí es cuando te haces esas preguntas, ¿por qué y de qué forma se les niega el acceso a las mujeres adultas mayores a los centros de salud? O sea, ¿qué está pasando ahí que les estamos negando el acceso y disfrute de su derecho a la salud, ¿no? Y justo aquí en el CINDIS ustedes podrán consultar las directrices para incorporar en la planeación nacional el enfoque de género, interculturalidad, discriminación e inclusión. Este documento se hizo para que los programas de la planeación nacional tuvieran esta perspectiva. Entonces, nos parece útil que si ustedes están en este momento de planeación y de generar la política pública para la igualdad y la no discriminación o cualquier otra, es una herramienta para que los va guiando de la mano desde el diagnóstico, ¿no? Con estas preguntas guía. ¿Cómo es que vamos a aplicar este principio transversal de priorizar a los grupos discriminados en el diagnóstico, ¿no? Hay que preguntarnos, a ver, este es mi problema. ¿Cómo le afecta a las mujeres? ¿Cómo le afecta a las personas jóvenes? ¿Cómo le afecta a las personas de la diversidad sexual? ¿No? Entonces, este material es útil para eso, para irles guiando con estas preguntas, guías, documentos, y que pues les pueda ser útil. Y solo decir que en breve el Consejo también publicará justo una guía específica para los programas locales. Entonces, les dejo mis datos de contacto
Si alguien desea comunicarse conmigo, estamos para apoyarles y para cualquier cosa que se necesite. Entonces, esto sería todo por mi parte. Quedo a la espera de las preguntas. Muchas gracias. Agradecemos mucho esta exposición sumamente interesante por parte de la licenciada Flor García Sánchez, subdirectora de Políticas Públicas. Y de igual forma agradecemos mucho el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Licenciada, antes de dar paso a estas preguntas que tenemos por parte de nuestros participantes, me gustaría cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez para que nos brinde unos comentarios. Adelante, por favor. Gracias, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Nos da mucho gusto que nos acompañen. Pues la verdad, también nos da doble gusto porque el día de hoy, Flor, estamos cerrando un ciclo con la PRED. Ha sido un ciclo muy afortunado. El día de hoy cerrando con una exposición que le ha agregado un alto valor al planteamiento, porque además del planteamiento teórico-conceptual, enfatizar sobre los enfoques diversos o los aspectos que se deben de considerar en la construcción de la política pública, como estos aspectos de los enfoques de derechos, de géneros, de interculturalidad y de inclusión. Pues sobre todo ha abordado desde un punto de vista esa parte que siempre es bienvenida, siempre es muy agradecida por las autoridades locales, que es abordar los cómo, ¿no? Cómo hacerlo, las recomendaciones, los aspectos que tienen que ver ya en cómo instrumentar, y esa parte es doblemente agradecida. En general hacemos un comentario amplio sobre esta intervención, sobre las intervenciones, Flor. Sin embargo, ahora veo que hay varios comentarios, no necesariamente preguntas, pero sí comentarios sobre los cuales seguramente tendrás alguna retroalimentación. Y entonces me gustaría pedirle a mi compañera Leslie que nos ayude con la lectura. Por ahí vi, no sé si una o dos preguntas, pero varios comentarios, a fin de que pudiéramos retroalimentar a los mismos, Flor, y que en el tiempo disponible pudiésemos tener algún comentario de tu parte, si eres tan amable. Entonces, dicho lo anterior, adelante, Leslie, si eres tan amable. Muchas gracias, Ernesto. Voy a comenzar con las preguntas y vienen dos por parte de nuestra participante Cristina, que nos comenta: ¿cuántos tipos de políticas públicas existen con el fin de identificar las necesidades? Y la segunda es, como toda política pública, si no hay presupuesto, ¿qué hacer? Adelante, licenciada. Gracias. Sí, me parece que el tema presupuestal siempre es esta restricción, ¿no? Y justo tenemos que valorarlo como al momento de analizar la viabilidad de nuestras políticas públicas, ¿no? Sin embargo, aquí es donde les proponemos que seamos innovadores, innovadoras, ¿no? A veces se puede hacer mucho sin que eso represente un gasto exacerbado de presupuesto. Por ejemplo, en el tema de la salud, es algo sumamente fuerte lo que viven las personas intersexuales al momento en que nacen. Como ustedes sabrán, la práctica discriminatoria es que a partir de esta visión pues en contra de la diversidad sexual y las características sexuales, sin que sea necesaria la intervención quirúrgica, se les lesiona a los niños y niñas pues, que acaban casi de nacer, ¿no? Para que parezcan mujeres, ¿no? Y ese es el estereotipo. Es más fácil crear mujeres porque es una persona con características sexuales diversas. Pero es una niña o un niño que tiene un mes, un año a lo máximo, le preguntamos a ese niño o niña, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Ya después se generan estos grandes problemas de por qué las personas que son padres y madres decidieron sobre la vida de esta persona sin siquiera preguntarles, ¿no? Entonces, por ejemplo, está esta práctica en el ámbito de salud. Es muy fuerte porque de hecho está catalogada como tortura. Bueno, yo si trabajo en un centro de salud, claramente puedo hacer un lineamiento que no me cuesta nada y decir, para que se hagan estas operaciones tiene que mediar
una urgencia médica, es decir, tiene que ser necesaria, pone en peligro, si no se hace, pone en peligro la vida de los niños, ¿no? Y solo fue una normativa de decir, a ver, eso no se hace, ¿no? Entonces, aquí es justo, si bien yo entiendo, ¿no? Ya con esa normativa y que capacites al personal, pues te das cuenta y vas protegiendo el derecho a la salud sin discriminar de esa niña o niña que acaba de nacer, ¿no? Entonces, les pongo esta práctica, ¿no? Porque a veces siempre coincido, se necesitan presupuestos, nos encantaría tener todos los millones, ¿no? Para enfocarlos a garantizar los derechos, pero pues sabemos que no es posible. Pensemos que hay muchas cosas que se pueden hacer con este tipo de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que vamos a garantizar que los espacios o las escuelas brinden sin discriminar? A lo mejor yo soy CEP, ¿no? Por ejemplo, y voy a vigilar que lo hagan los privados de esta forma, ¿no? ¿Cuáles son estos mecanismos que nosotros tenemos para incidir sin que necesariamente medie alguna cuestión presupuestal? ¿No? Por ejemplo, las auditorías sin discriminación. Si yo soy una auditoría y yo empiezo a auditar a las demás personas, a las instituciones, que lo hagan sin discriminar, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones, capacitar a mi personal sobre lengua de señas, ¿no? Mexicanas, ver estas cuestiones y también las alianzas con las organizaciones sociales. Yo creo que aquí es sumamente importante y vital, y también las instituciones como CONAPRED, sus homólogas en los estados y las instituciones que están enfocadas a algún grupo en situación de discriminación, ¿no? O sea, la alianza que tenemos que promover, por eso les decía, es muy importante tener muy claro quiénes son nuestras aliadas, ¿no? Y a partir de ahí puede decir cómo podemos entre nosotras articularnos para realmente proponer cuestiones innovadoras, ¿no? Eso creo que me gustaría que quedaran en el pues aquí, parte del curso, ¿no? Pensemos en los cómo, ¿no? Si hay restricción presupuestal, bueno, pensemos en cómo puedo hacer, aunque sea poner, tal vez no voy a garantizar al 100% el derecho, pero voy a poner los primeros eslabones para avanzar, ¿no? Entonces pensemos en eso. Y respecto a la pregunta de la política, sobre cuántas tienen la perspectiva antidiscriminatoria o enfocadas para la igualdad, pues ahí más bien pues va a depender mucho de, no tengo el número, pero yo creo que ahí la idea es de que, o la invitación es de que en realidad tendrían que estar en todas nuestras políticas. O sea, si tenemos el mandato de promover y garantizar derechos humanos sin discriminación, en realidad nosotros como personas servidoras públicas y como parte de instituciones, las instituciones garantizan derechos. Yo creo que desde ahí hay que preguntarnos, ¿qué derecho humano, no? Yo como institución estoy garantizando. Porque a veces decimos, no, es que yo no tengo nada que ver, ¿no? Tenemos una experiencia muy bonita, por ejemplo, con el CONAFOR, que es la institución sobre áreas naturales, ¿no? Y forestales. Antes nos decían, pues es que eso no tiene nada que ver con derechos humanos, ¿no? O sea, ni con las personas. Es más, ellos hablaban de parcelas, ¿no? De bosque. Y de ahí no les movíamos por ningún lado. Pero cuando cambiaron el chip y dijeron, no, en realidad nosotros, el centro son las personas, entonces a quienes nos vamos a enfocar son a las personas de esos ejidos y comunidades. Y entonces ya cambiaron el chip y cambiaron los programas, cambiando todo el énfasis, ¿no? Y entonces es un derecho humano el medio ambiente. Pero al momento de ver a las personas, por ejemplo, tienen ya ahorita programas muy específicos para promover el empoderamiento de las mujeres ejidatarias, a las mujeres jóvenes, a los pueblos indígenas, ¿no? Y entonces ahí es donde vamos cambiando como este chip de, a ver, yo en mi institución, ¿cuál es el derecho humano que tengo que garantizar sin discriminación, ¿no? Y a partir de ahí ver qué mejoras podemos hacer desde el ámbito de nuestras atribuciones, porque sí es importante el dinero, pero el tema de la accesibilidad.
colocar las cuestiones de atención al público de manera accesible en el primer piso, ¿no? Y no tener que subirle a las personas hasta el cuarto piso, porque entonces el elevador y entonces las personas con discapacidad. A veces son cuestiones que son sencillas de resolver. El punto es ir viendo e identificando qué podemos hacer con lo que tenemos. Eso sería mi, mi opinión. Muchas gracias, licenciada. La siguiente pregunta viene por Alice Vicente vía Facebook, que nos pregunta, en el establecimiento de la agenda pública también ahí entraría lo de la Agenda 2030, ¿o no? Claro, claro, sí, la Agenda 2030 es sumamente importante porque parte de este acuerdo global de el mundo al que queremos llegar, ¿no? Y en esa Agenda 2030, pues justo la igualdad y la no discriminación está en cada una de las metas y los indicadores, ¿no? Hacia ahí tenemos que llegar. Entonces, de ahí vamos a llegar solo de manera articulada entre federación, estados y municipios. Aquí la ventaja del ámbito local es la cercanía que ustedes tienen con las personas, ¿no? Poder brindar una atención pública sin discriminación, ¿no? Como les decía, desde las ventanillas, que sean accesibles de manera física, que si viene una persona indígena se le puede hablar en su lengua, ¿no? O sea, priorizar la contratación de personas indígenas para que puedan brindar un servicio adecuado a sus pueblos y comunidades, por ejemplo. Esta cuestión de poder acercarnos a las personas, ¿no? De manera respetuosa, accesible y adecuada. Muchas gracias, licenciada, por darle tan puntuales respuestas a las inquietudes de nuestros participantes. Por el momento son las únicas que hemos llegado a identificar, pero el licenciado Ernesto va a hacer algunos comentarios. Adelante, por favor. Leslie, muchas gracias. Y fíjate que estaba un poco reflexionando sobre lo que comentabas, Flor. Lo quería vincular a algunas experiencias que hemos tenido últimamente. Ayer, por ejemplo, en otro seminario, una compañera nos decía que ese tipo de colaboraciones ayudan a identificar hasta desde los pequeños indicios, ¿no? De cómo estoy trabajando, si en mi trabajo cotidiano estoy incorporando los diferentes enfoques que has comentado y que a partir de esas cosas, digamos, básicas, es como podríamos empezar a hacer una construcción pues más elaborada que nos lleve a estas intervenciones públicas que tú nos has comentado. Y coincidiendo también con mis compañeros que comentaban en el chat, pues siempre el tema del presupuesto, siempre el tema del recurso, es un escenario prácticamente en la acción pública, amigos, amigas, la situación de escasez de recursos es como una situación permanente. Sin embargo, también coincidimos, no todo es presupuesto, el hecho de que ustedes ahí estén acompañándonos aquí es una acción que nos permite formar y mejorar la intervención pública, ya el hecho mismo de que conozcamos todos juntos, todas, qué es una política pública y cómo se puede armar para que cuando vayamos a terreno podamos mejorar nuestra actuación, pues ahí ya hay un recurso que a veces no es tan obvio, pero es un recurso finalmente. Este capital intelectual que estamos formando con ustedes es importantísimo. Otro aspecto fundamental que tiene que ver con el último comentario que hacía Flor sobre acercarnos a las personas de manera más respetuosa, pues también tiene que ver con la sensibilidad de nosotros como personas servidoras públicas. En muchos ámbitos, todos y todas, como dice Flor, estamos en contacto permanente, aunque no lo apreciemos así, todos estamos en contacto permanente con las personas. Como hemos dicho ya en otras ocasiones, la administración pública nos acompaña desde la cuna hasta la tumba y desde el contacto, la forma en que nos acercamos, eh, el, el, los diálogos, el vocabulario, el léxico que usamos con la gente, pues es algo de lo más relevante. Aquí de verdad es que aprecio que tanto Vicky como Mariana Abril nos hayan comentado sus experiencias con el sector salud.
es algo muy personal, pero también al mismo tiempo muy sensible que nos debe hacer reflexionar sobre cómo esas cosas también no necesariamente implican recursos, sino pues implican este otro trabajo de sensibilidad que nos ha explicado Flor y que nos ilustra mucho, que es otros aspectos fundamentales en los cuales podemos incidir como personas servidores públicas en el ámbito municipal. Y justamente eso es lo que es señalado el motivo de esta sesión, sensibilizar a las personas servidores públicas municipales sobre las políticas públicas para la igualdad de oportunidades y medidas progresivas tendientes a cerrar las brechas de desigualdad que afectan a los grupos históricamente discriminados y bueno, pues como ustedes escucharon, también sensibilizar al personal pues sobre todos los aspectos que van de la mano con lo que significa una intervención pública, ¿no? Una intervención pública ya pasa por todo el ciclo que nos comentó Flor, pero que sin duda alguna, amigos, no hay de otra. Está fundada, está sustentada en personas de carne y hueso. Nosotros, ustedes, maestras, maestros, doctoras, enfermeras, personal público de seguridad, personal de tránsito, y pues todos, sin duda alguna, pues que en algún momento crecimos en una sociedad dirían ahora patrimonialista, ¿cómo dicen? Hombrocéntrica, como es Flor, y pues aquí tenemos una cultura de la cual a veces no nos percatamos que hasta los gestos, las palabras y demás, pues son sujetas de deconstruir y luego reconstruir ya en una fase que aplique todos estos enfoques que nos ha comentado Flor. Y eso es, yo creo, Flor, pues el gran privilegio de escuchar a los amigos y amigas de CONAPRED que nos ayudan a identificar pues estos detalles. La verdad es que te apreciamos, Flor, apreciamos que te hayas hecho un espacio en tu agenda y amigos, amigas, por supuesto, a todos ustedes les apreciamos que nos hayan acompañado el día de hoy para escuchar a la licenciada Flor García Sánchez, subdirectora de Políticas Públicas del CONAPRED, con el tema Políticas Públicas y No Discriminación. De verdad es que apreciamos que nos hayan acompañado en estas 7 sesiones. El día de hoy estamos cerrando de una manera magnífica este ciclo con el CONAPRED. Doble aprecio a todos los amigos y amigas del Consejo. Flor, por favor, ayúdanos a transmitir este agradecimiento a todo el personal del equipo de CONAPRED que hizo posible este ciclo que iniciamos en abril y pues hoy felizmente lo estamos terminando. Por supuesto, a todos ustedes, amigos y amigas, les agradecemos que nos hayan acompañado, que nos hayan enriquecido con todos los comentarios que nos ponen siempre en el chat. Créanos, eso es para nosotros oro molido, nos da mucho sentido en nuestras intervenciones y en nuestras responsabilidades. Y después les platico algo que me pasó la semana pasada en una Comisión Nacional de Agenda 2030, pero básicamente me encontré a amigas y amigos que nos siguen en los diálogos, que para nuestra felicidad del INAFED, pues nos hicieron comentarios muy afortunados sobre el trabajo que INAFED realiza tanto en estos diálogos virtuales como en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Les agradecemos y luego les platico con detalle, pero gracias y como me comprometí a saludar a mis amigos y amigas que nos encontramos, creo que lo estamos haciendo hoy. Y Flor, pues nuevamente este agradecimiento, por supuesto agradecemos a todo el equipo de INAFED que ha hecho posible esta compañía también en el ciclo INAFED CONAPRED INAFED. Y en nombre de la Secretaría de Gobernación del INAFED, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, nos pedimos gracias, feliz cierre de ciclo, que tengan una excelente tarde. Flor, muchas gracias. Muchas gracias y muchas felicidades.